acerca de las señales del fin del mundo. Vamos a hablar de algunas, no todas, porque hay muchas señales que hablan acerca de la venida del reino de Dios, pero específicamente es necesario que entendamos de que Dios había hablado acerca de un nuevo reino, ¿cierto? Hablaba de un reino eterno, ¿cierto? Un reino que vendría y se establecería antes. ¿Y dónde lo notamos? En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, aquí en el Evangelio según San Marcos, relata el capítulo 1 y parte diciendo, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, que habla de ella sobre la convicción del Cristo. Claro. Dice el verso 2, como está escrito en Isaías profeta, he que yo envío mi mensajera delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Ese es Juan, ¿sí? Juan. Ya. Pero la faz de quién? La faz de Cristo. Ver la faz quiere decir que delante del rostro mismo y a verlo cara a cara. ¿Cierto? Entonces ustedes aquí lo encontraron con la lectura a continuación que dice: vos el que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizó a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué les parece, mi hermano? Entonces fíjense que la señal más grande que Dios vio en los días de Cristo, junto con el mismo Cristo, fue anticipadamente enviar un mensajero a predicar que la gente se arrepintiese. ¿Por qué? Porque venía un día de juicio, ¿cierto? Un día en que Dios traería un reino. Y muchos fueron movidos a ese arrepentimiento, y para que eso ocurra, el Espíritu de Dios solamente es el que puede haber estado orando en sus corazones. Recuerden que la labor del Espíritu de Dios, como lo describe el mismo Cristo en San Juan, es convencer de pecado, ¿cierto? Así que confesando sus pecados, dice. Y predicaba diciendo: viene en mí el que es más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar, encorvado o agachado, la correa de sus zapatos. O sea, es alguien de un inmenso poder, ¿cierto? Del cual él no se sentía digno ni siquiera de desatar la correa de sus calzados, ¿cierto? Dice: aconteció de aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego subiendo del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como a paloma que descendía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tomo contentamiento. ¿Por qué dice tú eres mi hijo amado? ¿Por qué lo está señalando? Porque antes dice mi escogido, ¿cierto? En las profecías. Hablaba de un escogido suyo, en quien mi alma toma contentamiento. Este Jesús era el que era escogido, ¿cierto? En quien el alma de Dios tomaba contentamiento, a quien él había enviado al mundo. Y entonces dice: luego el Espíritu le impele en el desierto. Y estuvo en el desierto 40 días y era tentado, dice, de Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían, hablando de Jesús, ¿cierto? Que fue llevado también al desierto a ser probado. Mas después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Fíjense lo que predicaba Jesucristo. Después que Juan fue encarcelado, que él acabó su carrera, como él mismo dijo, ¿cierto? Que era anunciar bautismo de arrepentimiento para que le digan que vendría después de él. Jesucristo, nuestro Señor, parte predicando, ¿cierto? El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Ojo, arrepentidos y creed al Evangelio. Por lo tanto, nosotros estamos creyendo, tal como los que estuvieron en el tiempo de Juan, un mensaje final. Este es el último mensaje que Dios envía a la tierra, antes que venga el día final del mundo. Es decir, los mismos tiempos finales del mundo.
siempre se ha dicho eso. En el año 1914, ¿cierto? Aproximadamente en el año 1916, algunas personas pensaban, ¿cierto? Y posteriores, que el día de Jesús había venido por causa de que había ocurrido la Segunda Guerra Mundial, que era atroz, ¿cierto? Y pusieron fecha diciendo, tomando muchas profecías para llegar a un cálculo errado de la regreso de Jesucristo, ¿cierto? Bueno, se equivocaron, hasta el día de hoy subsisten a través de engaños, ¿cierto? Todas grandes iglesias, adventistas y testigos de Jehová, reinventaron su profecía y la gente la sigue engañando. Bueno, y algunos que lo hacen peor, creen que, como los católicos, que prácticamente una venida de Jesucristo así a destruir a los enemigos ya no es posible, bajo el punto de vista humanista que tienen ahora de las cosas, ¿cierto? Pero Dios, conocedor de su misma palabra, ¿cierto? Aquí hace dos cosas. Isaías decía, he aquí mi amado, el cual me ama, toma contentamiento, y aquí Juan ve, ¿cierto?, que el Espíritu de Dios desciende sobre Cristo, y escucha la voz del cielo que dice también, este es mi hijo amado, en el cual tomo complacencia. Y luego Jesús empieza a predicar, ¿cierto?, en el versículo 14, el tiempo es cumplido, ojo. En el versículo 15, el reino de Dios está cerca. Cuando hablamos del reino de Dios, no hablamos de una concepción mística del reino de Dios, de que viene a mi alma y yo me siento bien, ese reino, no. Eso, en verdad, sentimos alegría, saber que el Señor regresa y el Espíritu Santo nos llena de gozo de eso. Pero la venida del reino de Dios es una venida, como decíamos, en la cual Jesús viene a dominar sobre sus enemigos. Como dice Salmo 110. Tu pueblo será de buena gana en el día de tu poder. O sea, hay un día en que Cristo muestra su poder. Primero viene para ser desechado y despreciado al hombre y morir por nuestros pecados en la cruz. Pero ahora vendrá en poder y gloria a dar el pago a los que no obedecieron al Evangelio, es decir, los que no creyeron al Evangelio. Obedecer al Evangelio significa creer en él. ¿Creer qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿cierto? Que él fue sepultado y resucitó al tercer día, como dice la Escritura. Si creemos en eso, en un corazón arrepentido, tenemos el perdón de nuestros pecados y no seremos condenados en el día postrero. Más aquí, ¿cómo ordenamos esto? Las Escrituras son en sí mismo una necesidad, quizás no es la mejor expresión, sino que es como cuando tú echas a andar una máquina, no la puedes parar. Cuando Dios profetiza algo, se cumple. Llega el momento en que estas cosas se cumplen. Había un ungido, del cual Dios había hablado en el antiguo tiempo. ¿Cómo iban a quedar esas palabras de Dios en el aire? Lejos está de Dios la mentira y el engaño. Él es santo. Y en los días de Cristo, ¿cierto?, se manifiesta a Él. ¿Y Juan lo reconoce? ¿Cierto? Dijo que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Lo dice el otro evangelio, aquí más sucinto, más corto. Pero Jesús dice una frase categórica. Dice, el reino de Dios está cerca, el tiempo se ha cumplido. Es decir, de ahora en adelante viene nada más que la llegada al reino de Dios. Conviene entonces arrepentirse y creer la buena noticia. La buena nueva. ¿Qué buena nueva? Que Cristo vendrá. ¿Cuál es la buena nueva? Lo dice en el Antiguo Testamento, el profeta. Lo voy a recordar. Jesús fue a una sinagoga judía y esto sería el inicio de su ministerio. Le corresponde leer justo, porque ellos van leyendo porciones de la Torá en la sinagoga. Se encuentra que sale a leer y le fue dado, dice, el libro de Isaías, y leyó esto, de lo cual dijo que era él el cumplimiento. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. ¿Qué pasó en el Jordán después que Jesús, de hecho él tenía el Espíritu de antes, pero vino todo el Espíritu sobre él? Vio que el Espíritu Santo, dice Juan, descendía sobre él como una paloma. Y la primera que dice Isaías 61:1, dice, donde estoy leyendo, el Espíritu del Señor es sobre mí. Y luego dice, Él, dice, es sobre mí, dice, porque me ungió Jehová, ha enviado a predicar las buenas nuevas, que significa, que en griego se dice evangelión, o algo así, ¿cierto?
Y aquí dice que Cristo empezó a predicar que la gente debía creer el Evangelio, la buena noticia. Es decir, desde antes Dios habló que habría una buena noticia que se predicaría por medio de los que estaría lleno del Espíritu de Dios. ¿Cierto? ¿Y a quién les predica la buena nueva? A los abatidos, quebrantados de corazón, es decir, arrepentidos. A publicar la libertad a los cautivos, es decir, que nos liberta del pecado por la muerte suya, ¿cierto? Esa es la buena nueva. Y a los presos, abertura de cárcel, nos libra de la potestad de Satanás, ¿cierto? A promulgar el año de la buena voluntad de Jehová, de la misericordia, y el día de la venganza del Dios nuestro. O sea, ¿dónde predica Dios el día? Jesús predica el día de la venganza, dice, arrepentido, dice. Porque el reino de los cielos se ha acercado, es decir, viene un día de venganza de Dios sobre la gente. Entonces, estas escrituras se cumplieron. Y Jesús, cuando terminó de leerlas, dijo, hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos esta escritura. Y casi lo despeñan, lo sacaron a empujones de la sinagoga y casi lo despeñan. No, pasó en medio de ellos el Señor, no me pudiera hacer nada. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Y eso es lo que descansa en mi alma siempre. Sea lo que sea, ¿cierto? Vea uno como vea que es la gente, pase lo que pase en el mundo, en las iglesias, sean fieles o no sean fieles las personas, estas palabras están escritas y se cumplieron inexorablemente. Entonces le digo que es como una máquina que se echa a andar y no se puede parar. La profecía es la palabra de Dios antes empeñada. Y si nos vamos al Salmo 89 y lo recordamos, ¿qué decía Dios? Que Dios levantaría a David, ¿qué cosa? Un descendiente que gobernaría sobre su trono para siempre. Y ahora lo estamos identificando con Isaías 61, que es el que predicaría la buena nueva, ungiéndolo previamente Dios con su espíritu. Pero predica así como la buena nueva, el día de la venganza del Dios Todopoderoso, la venida de su reino, ¿cierto? Como dice aquí. Cuando venga el reino de Dios, sabemos, las cosas se van a cambiar. Tal punto de que Dios va a hacer juicio sobre todo. Y no viene a hacer un juicio como quien se sienta en un tribunal a decidir recién la suerte. Viene a dar el pago a los que ya no se han puesto de parte de Dios por no creer en el Evangelio. Por eso San Juan 6 dice, el que en mí no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, la suerte para pasar ese juicio está sobre la base de que si creemos que Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir, como dice la profecía, por nuestros pecados. Si no, vamos a perecer con el mundo. Por lo tanto, Jesús es aquel que dice Isaías 61, ¿cierto? Luego dice, bueno, después podríamos leer el resto, pero dice a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová, verso 2, y el día de la venganza de Dios nuestro, y a consolar a todos los que están tristes o enludados, como dice aquí. Entonces, el año de la buena voluntad es el Evangelio, la predicación del Evangelio. El día de la venganza, el anuncio que viene el reino de Dios. Entonces trae dos anuncios en la buena noticia. Salvación, misericordia, ¿sí? Sí, las dos cosas entonces tenemos. Por lo tanto, las profecías están estructuradas bíblicamente desde el principio así. El Mesías que vendría, que gobernaría para siempre, en el Salmo 69, perdón, el que dice, no mentiría David, para siempre le daré el reino, ¿cierto? Es el mismo de Isaías 61. Y recordando un poco acá, Dios había dicho en el 89 del Salmo, verso 3, hice alianza con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu simiente. ¿Quién será esa simiente que Dios confirma para siempre? La misma que dice, ¿cierto? A la misma que Dios envía a predicar el día de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. La cual dijo que sería nuestro Señor Jesús como un ladrón, vendría sorpresivamente. Esto se hace así para que la gente no se prepare fingidamente ante Dios, ¿cierto? El buen trabajador, cuando llega el trabajo, el patrón debería ser así en nuestras vidas, ¿cierto? Está haciendo su trabajo externo ante su patrón, ¿cierto?
Así también nosotros tenemos un trabajo, creer el Evangelio, guardarlo, predicarlo, debemos estar siendo hallados de él, siendo correcto en nuestro trabajo, que también es una vida espiritual. Pero la carne siempre va a ser muy tenado opositor, así que estamos aferrados a su misericordia que nos dé poder para hacerlo. Pero no sé si canta lo que yo trato de decir, yo creo que a lo mejor es muy obvio, ¿cierto? Pero a mí me parece como demasiado grande. Yo podría hoy blasfemar el nombre de Cristo e irme lejos, ¿cierto? Apartarme de él y buscar otros caminos personales, pero esta palabra sigue ahí y se cumplirá. Jesús anunció el reino en concomitancia con los anuncios proféticos. Las profecías son el ancla de la fe. Por eso decía la Escritura, sin profecía el pueblo será disipado, lo dice también el Antiguo Testamento. La fe nuestra se disiparía si no tuviéramos las profecías. Estos anuncios lo hemos visto cumplido, o sea, Jesús ya vino. Crea la gente ahora que ha pasado 2000 años que haya venido, ¿no? Que lo dudan flagrantemente, ¿no? Tal testimonio de los apóstoles que nos llegaban aquí en la Escritura. Y también está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se cumpliría la Escritura si no fuera él el que las cumplió? No habría forma. De hecho, los israelitas esperan un Mesías, pero un Mesías humano. Después que él traiga la justicia y cuando muera, ¿qué va a pasar? En nuestro mundo va a seguir en injusticia. Pero Jesucristo no muere. Porque dice aquí que su reino será como el sol. ¿Qué es el mejor ejemplo para dar el sentido de eternidad a un reino? Va a ser un reino eterno, donde se describió todo aquel que ama y hace mentira. De hecho, la ciudad dice en los cielos, la Santa Jerusalén, que no trae ninguna cosa que ama y hace mentira, en resumen. Pero Dios viene, nos predica el Evangelio y luego organiza para nosotros, profetizando lo que mucho antes, un fin. Dios viene a reinar sobre el mundo a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que las Escrituras enseñan. Arrepiéntanse porque viene el reino de los cielos. Y el que va a dirimir quien se levanta en el día postrero y quien no se levanta es a quien Dios quien ha dejado la potestad de levantar o no de los muertos. Los que muertos dice oirá la voz del Hijo de Dios, es decir, Él mandará, como dice Pablo, ¿cierto? Que los muertos se levantan. Ese es el juicio. Hace mucho tiempo yo, siendo adventista, que leyendo en la escuela sabática, tratando de ver lo que decía la Biblia, nunca tenía una concepción clara de lo que era. Cuando entendí de que el juicio final no era una rendición de cuentas, sino que era una ejecución de un juicio ya hecho, que se ha hecho sobre la base de que si hemos creído en el Evangelio o no, para mí fue realmente un mensaje maravilloso del Evangelio, porque cuando Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna, no son palabras dichas bajo ningún tipo de coerción, es decir, tú ya eres salvo, has pasado el juicio. Si Jesús es el que dice que se va a levantar y te ha dicho a ti, y tú has creído que Él murió por tus pecados y te ha dado vida eterna, tienes la certeza de que pasaste el juicio, o sea, que en que el mundo se esté quemando entero, el cielo y la tierra, como va a pasar en el día postrero, tú vas a sobrevivir a eso y el Señor te va a transformar. Amén. Junto con los que resuciten ese día. Porque es el mismo que te dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y qué hemos creído nosotros? Que Él vino de Dios. Primera cosa, que el Evangelio que nos predicó es cierto y es verdad, que Él murió por nuestros pecados, padeció, ¿cierto? Murió por nuestros pecados para pagar nuestras faltas y resucitó, ¿cierto? Al tercer día y está a la diestra de Dios. Y a la diestra de Dios espera el día que Dios tiene señalado y solo Él sabe de venir a establecer su reino, ¿cierto? El día de su poder, como lo dice el Salmo 110. Así que todo esto que estamos leyendo está tan bien articulado que podemos decir que el mensaje del reino de Dios, que la gente se ríe, yo me río de ellos, porque desconocen la profecía. Aquí hay una serie de versículos que hemos leído, hay unos muy suaves, como lo dicen. Por ejemplo, el Salmo 45:6 dice, vara de justicia es la vara del reino de Dios. O sea, si Dios va a reinar sobre lo que es justo. Él va a establecer la justicia. Después dice que Israel es la vara de su heredad. Es decir, desde Israel Dios iba a manifestar la vara, el cetro, el poder de quien va a regir sobre las naciones. O sea, no iba a ser de aquí de Chile, no porque Dios haya despreciado a Chile, sino que Él determinó que fuera acá. ¿Cierto? Como que Dios de todo el mundo nos dice, aquí van a ser el que va a reinar y gobernar el mundo con justicia. Entonces dice, y este ya es más directo,
Y el Salmo 110 tiene pero tantas bellezas y tantas enseñanzas. La hemos tomado tantas veces para muchas cosas referentes a Cristo y el Evangelio, dice, pero ahora lo tomamos para esto otro, dice, la vara enviará desde Sion. ¿Sabes lo que es la vara? La autoridad, el que gobierna. Domina, dice, sobre tus enemigos. O sea, le está diciendo a aquel que viene desde Sion, y la acción de arriba se entiende, porque allá está Jesús hoy, la envía a Dios a dominar sobre sus enemigos. Entonces, esta vara simboliza la venida del reino de Dios. Luego dice que no reposará, o sea, como es propio a Dios, no va a reposar la vara de la impiedad sobre la suerte de los justos, es decir, sobre lo que Dios les ha dado como heredad. ¿Qué nos ha dado a nosotros heredad? Dios, un cielo nuevo y una tierra nueva, lo cual significa que los impíos no tienen parte en ese lugar, no se levantará la iniquidad en el reino de los justos. ¿Quién va a encargarse de que no se levante? Jesús, porque Él viene en llamas de fuego a dar el pago a los que no conocieron el Evangelio. ¿Quiénes tienen las características para pertenecer al reino de Dios? Son aquellos que Dios les ha dado fe en el Evangelio de Cristo. Por gracia, no por obra. Siendo injustos como cualquiera de los demás, Dios les ha placido, o de plumo, pero por lo antiguo de decirlo, si creyésemos y nos ha dado la fe para eso. Entonces, si nosotros quisiéramos olvidar a Dios, Él no va a olvidar lo que prometió que haría, traer a su reino. O sea, iríamos contra nuestra conciencia si apartados después de Dios, ¿cierto? Y creyésemos que esto fue un cuento, lo que leímos. Está en las Escrituras. ¿Se cumplirá o no? Yo no tengo duda ya, porque todas las anteriores se cumplieron y el Hijo de Dios vino con señales y milagros grandes, ¿cierto? Y el más grande de todos, que padeció por nosotros para pagar el pecado, que es lo más importante, lo darnos vida eterna, y lo resucitó. Entonces, si todo ha venido siendo hecho conforme a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios se ha manifestado, todo lo que falta, que es lo menos ahora en la venida del reino de Dios, evidentemente se ocurrirá. Así que no tengo duda en mi alma, duda tengo de mí mismo, de lo que yo soy, que yo pueda permanecer. Pero sí creo que Dios me puede hacer permanecer. Pero la fortaleza no la tengo, la tiene Dios. Pero lo que me alegra en mi alma es saber que cada día que me levanto es que esto se ha cumplido y se cumplirá. Es decir, me consuela el corazón. Veo que todo está mal, para las familias del mundo, la justicia no permanece, no prevalece, nosotros mismos a veces somos injustos, pero la justicia de Dios, su justicia, su misericordia van a permanecer para siempre, porque Él se han venido manifestando todas estas profecías en cumplimiento de estas veces como lo hemos podido ver. Así que ha sido alimento mi alma, ¿cierto? Y creo que también pueden serlo para ustedes en este momento. Entonces Jesús, cuando predicaba el Evangelio, obedeció la necesidad de lo que Dios antes había prometido. Ya había señalado Dios quién es aquella vara que vendría a reinar sobre sus enemigos, ¿cierto? Pero previamente lo envió a predicarnos la buena nueva. Imagínense, el juez del mundo vino primero a predicarnos la buena nueva, arrepentidos y creer el Evangelio. Y este arrepentimiento ha venido a nosotros porque Dios lo ha movido en el corazón. Dice, su benignidad nos guía al arrepentimiento. Es decir, la bondad de Dios hace que nosotros reconozcamos lo malo que hemos hecho y nos quedamos limpios de la sangre de Jesucristo. Nadie puede entrar al reino de Dios si no se limpia la sangre de Cristo, no hay otra manera. Bueno, avanzando un poquito más. Todo esto, ¿por qué? ¿Cierto? Que estos 10 postreros estaremos llenos de falsos profetas, ¿cierto? Que ahora está hablando de vendrá Cristo aquí, allá, allá, y dijimos en la reunión pasada, ¿se recuerdan? Que había una única forma en que Cristo iba a aparecer otra vez. ¿Cuál era eso? No en el desierto, ni en las cámaras, ni allá, ni allá, sino que iba a ser ¿dónde? ¿Cómo iba a ser la venida de Jesús? En las nubes del cielo. ¿Por qué? En relación a lo que Dios había antes profetizado por Daniel profeta. Y a lo cual Jesús se había aferrado en el Sanedrín cuando dijo, veréis el cielo abierto y el Hijo del Hombre viniendo de las nubes del cielo. Es decir, Jesús se identificó con ese Mesías, ¿cierto? Un Mesías que gobernaría para siempre. Pero también si ese Mesías gobierna para siempre, quiere decir que su reino también será para siempre. Entonces, aquí, ¿cierto? Vamos a ir
a una lectura muy pequeña que hacíamos en Daniel 2, capítulo 2, vamos a leer un pasaje cortito, pero muy hermoso. Daniel 2, versículo. Bueno, aquí 44. Daniel revela, ¿cierto?, a Nabucodonosor un sueño que tiene él, donde ve una estatua que tiene distintos tipos de metales, partiendo del oro, plata, bronce, hierro, y los pies de la estatua, porque era una figura humana, eran de hierro y barro cocido. La explicación es clara, ¿cierto? En la cabeza, ustedes lo pueden leer ahí en ese capítulo y los posteriores, la cabeza significaba Babilonia, Persia, los pechos y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce significaba el reino de Grecia, y el último reino, el de las piernas era de bronce porque iba a ser un reino fuerte, y luego ese reino fuerte se dividiría, ¿cierto? Porque las piernas, los pies donde se apoya todo el peso de la estatua eran de hierro y barro. Se va a tratar de juntar en alianzas humanas, pero no podrán. ¿Qué hace usted con sus enemigos antes de atacarlos? Los divide. Dios ha hecho eso. Dios ha dividido a las naciones. Pero hay un poder que las va a tratar de juntar, ¿cierto? Que es el poder del anticristo. Y eso es lo que tenemos que también saber. Va a ser una alianza para ponerse en la venida de Jesucristo. Aquí en Daniel dice, ¿por qué esta posición tan fuerte se levanta contra el Cristo cuando regresa? Porque miren lo que dice el verso 44. Voy a leer del 43 en adelante, para que en cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, o con greda, podríamos decir alguno, se refiere a la composición de los pies de la estatua, que ustedes pueden leer después con más tranquilidad. Dice, mezclaránse significa esta mixtura de hierro con barro, mezclaránse con simiente humana, dice, mas no se pegarán la una con el otro, como el hierro no se mixtura con el tiesto. Es decir, va a ser un reino en parte fuerte, en parte débil. Díganme ustedes, hay un solo imperio que gobierna en la tierra, dirá que Estados Unidos, bueno, pero no, hay tres grandes, hay dos otros más que le rivalizan, ¿cierto? Y la Unión Europea, que podría ser un cuarto agente en el tema. Más algunos países medianamente chicos, pero que se podrían juntar, no sé. Pero no hay un solo gobierno único. Estamos en esos días. Y dice aquí, en los días de estos reyes, ¿cierto? Es decir, todo esto trata de tu división de pueblos y de naciones, significa reyes. En aquellos días de esos reyes se levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Y no será dejado a otro pueblo. Este reino el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre. O sea, se va a levantar un reino que va a consumir todos los otros. Y se va a levantar y va a reinar para siempre. Recuerden el Salmo 89. Que el trono de David iba a ser como el sol. Así Dios está anunciando por medio de Daniel ya este reino. Por lo tanto, Jesús, como era el escogido de Dios, el ungido, tuvo que venir conforme al propósito de Dios, el día en que Dios lo trajo a este mundo para venir a predicar nuestra buena nueva antes que venga el día postrero. Es decir, si alguien se le olvidara Isaías, ¿qué hacemos con Daniel? ¿Qué hacemos con Daniel? ¿Cierto? Luego dice, ¿cómo lo vio en visión de Nabucodonosor esto? Si vamos más adelante del 2, en el versículo 34, lo vio así. Voy a leer el 33 también, perdón, 2.33. En la visión misma, ¿cómo lo vivió Nabucodonosor? Estaba mirando hasta que
una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces, dice, fue una piedra cortada no con mano. Alguien arrojó una piedra a la estatua, ¿cierto? Y se desmenuzó todo. Pero también dice, fue desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata, el oro, se tornaron como el tamo de las eras del verano. ¿Sabes lo que es el tamo de la era del verano? Por lo que yo puedo estar equivocado, pero lo que recuerdo es la paja que queda, molía el pasto, que lo arrastra el viento y se lo lleva. Igual que las películas, desolación. Ya no queda nada de los otros reinos. Y dice, y levantó el viento, miren, y nunca más se halló lugar. Más la piedra que hirió la imagen fue hecho un gran monte que hinchó toda la tierra. Y ese es el reino de Dios. ¿Se fijan entonces? Si sacáramos a Jesús, ¿qué hacemos con esta profecía? ¿Cuándo se cumplirán? Tienen cumplimiento, son palabras de Dios. Y la palabra de Dios mandó y existió. En el principio, ¿cierto? A través de Cristo mandó y existió todas las cosas. Hizo existir todas las cosas. ¿Cómo el amor también no va a traer este reino? Si ya Él se ha empeñado que quedara claro, incluso en una visión que tuvo un rey, el primer rey de todas estas naciones importantes que Dios considera dentro de la profecía, porque había muchas naciones, pero Dios considera esta profecía, o sea, estas naciones como las que son relevantes para la profecía y para enseñarnos. Si Dios se dio el trabajo de arreglarnos estas cosas, ¿cómo nosotros vamos a despreciarlas, cierto? O sea, hay un reino que viene, ahí, entonces tiene que venir alguien a gobernar. Y a gobernar para deshacer las naciones. Y el principio del juicio es arrepentido y creer al Evangelio. Entonces es un reino que viene a imponer por fuerza. Primero fue con la palabra, pero los que no se han sometido a la palabra de Cristo vienen por fuerza a dejarlo fuera de su reino. Esta cosa que están escritas aquí lleva mucho tiempo dando vueltas, pero la gente las lee y las relee y al parecer no entenderlas mucho. Y ahora más adelante en Daniel 7 bueno, tú lo puedes leer en casa, ¿cierto? Ahora las bestias que aparecen aquí mencionadas corresponden a los distintos metales de la estatua de la visión anterior de Nabucodonosor. Otro sueño, 7.1 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño, y luego que vio el sueño, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño, o sea, este sueño es de Daniel, ¿cierto? De Daniel, otro sueño más, otra interpretación, ¿cierto? Veamos con pieza. Verso 4 dice, ve 4 bestias grandes y diferentes la una de la otra que subían del mar. Ojo, del mar, porque después esto sirve mucho para Apocalipsis. Hay una bestia que sube del abismo, que también se traduce como mar, ¿cierto? En la escritura. Y da distintas. La primera es como un león, después el verso 5 la otra es como un oso, un tigre dice con 4 alas, pero llega a la séptima, al verso 7 dice una bestia espantosa y terrible, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿cierto? Un cuerno que prevalece sobre los otros, ¿cierto? En el verso 8, y el verso 9, miren lo que hace. En la visión anterior que tuvo Nabucodonosor, una piedra cae sobre los pies de la estatua. En el sueño que tiene aquí Daniel, ¿qué pasa? Un anciano, ¿cierto? De grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego y su rueda fuego ardiente. Ruedas como las que vio Ezequiel, donde los ángeles, los que movían las ruedas era el espíritu de los ángeles. Los ángeles, dice, porque el espíritu de los ángeles estaba en las ruedas, ¿cierto? Eran querubines, cherub, ¿cierto? 4 alas, o sea, ya no me acuerdo muy bien. Dice, llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Y a quién se juzga esto?
Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, el de la última bestia, de la cuarta bestia, ¿cierto? Miraba hasta que mataron a la bestia, fíjense. 6, 7. Es decir, esta bestia se le hace juicio y se quita la vida. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es esta bestia? ¿Quieren saberlo? Lo vamos a ver. Y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. O sea, se trata como que fuera cualquier animal, pero aquí no estamos hablando de una bestia. Esta bestia dice, habla palabras. Las grandes palabras que hablaba, ¿cierto? El cuerno. ¿Cuál es el cuerno? El que había subido de ella. ¿Cierto? La mataron, dice. Y el verso 12 miren lo que hizo. Y había también quitado a las otras bestias el señorío. O sea, le quitó el señorío a las... Lo dice al final, pero ¿cómo debe entenderlo? Se sentó el juez, le quitó el señorío a las otras bestias, y a esta la mató y la quemó al fuego. O sea, aunque esto está dicho en forma inversa, esa es la forma que se debe entender. Es decir, las 4 bestias que vio en visión fueron juzgadas. ¿Por quién? Porque por aquel anciano que estaba sentado sobre un trono de fuego, ¿cierto? Donde millares y millares le servían, y millones y millones estaban delante de él. Ese es nuestro Dios, no puede ser otra cosa sino nuestro Dios, ¿cierto? Y aquí, verso 13, de aquí Jesús se aferró. Miraba yo en la visión de la noche, o sea, después que fue juzgada la bestia, y todas las otras naciones, dice, él gira el nube del cielo como un hijo de hombre que venía. ¿Se recuerdan que Jesús decía el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre hará esto, el Hijo del Hombre hará ello. Y los que son muy simples para pensar piensan que Jesús decía que él era Ben Adán, hijo de Adán. ¿Pero qué hijo de hombre? Aquel hijo de hombre. Aquel que la profecía señalaba que vendría a recibir reino. Como un hijo de hombre, ¿cierto? Dice otra versión. Como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, e hicieronle llegar delante de él. Y le fue dado a este hijo de hombre, ¿qué cosa? Señorío, gloria y reino. Y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. ¿Ha pasado alguna vez eso? Jamás. Su señorío, ¿por cuánto va a ser? ¿Qué dice esos 89? Que el reino de David sería como el sol. Amén. Y además dice, señorío eterno, y para que no quede duda, dice que no será transitorio, es decir, no va a ser nunca dado a otro reino. Y su reino, como no es un reino basado en la injusticia, como todos los reinos de la tierra, o todos los que gobiernan en los países, no se corromperá. Qué maravilla, puede entenderlo, ¿verdad? Yo la otra vez creo haber encontrado un hallazgo sorprendente en la escritura. Miren, cuando ya las cosas son muy obvias, pasan desapercibidas, ¿cierto? A veces pasan muy desapercibidas. Si lo quieren anotar, no lo busquen porque si no estamos ya terminando. Se lo anoto aquí, si lo quieren después. Sería 17, 18. Y aquí dice la palabra aquel, como en tercera persona, ¿cierto? Miren. Sea tu mano, Salmo 80, 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra. ¿Cuál sería el varón de su diestra? El que se sienta a su diestra, el del Salmo 80, al menos podríamos usarlo. Sea tu mano, o sea, tu protección, tu bendición sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre, que para ti corroboraste, o sea, fortaleciste. Si lees el Salmo 89, dice, mi mano será firme con él, dice, no lo vas a llegar enemigo.
refiriéndose al Mesías que se levantaría de la siguiente edad. Por lo tanto, ¿cómo no poder gozar leyendo estas cosas, leyéndolas y hablándolas y compartiéndolas con ustedes? ¿Cuán cierta es nuestra fe? ¿Cómo Dios habló tan claro con los profetas? Pero el Evangelio, ¿qué se dice de él? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Solo aquellos que Dios no le ha movido su corazón por el poder de su espíritu. Todo esto que hemos leído nos dio una vuelta un poco hacia atrás, para que veamos que cuando Jesús sabía que iba a fallecer en la cruz, iba a ser muerto en la cruz, iba a ser afligido, él miraba al cumplimiento que él tenía que hacer de lo que le había comentado, de su vida con nosotros, y luego resucitar para sentarse a la diestra de Dios y esperar lo que resta. Sus enemigos se han puesto por el estado de sus pies. Cerrando la idea entonces, Dios ha dividido los enemigos al final del tiempo, ¿cierto? Y yo miento que se causó la división porque cada uno al mirar por uno mismo se termina dividiendo todo. Pero cuando está el Espíritu de Dios, eso no existe, ¿cierto? Sino que cada uno mira primero por lo de los demás. Es así, en el reino de Dios. Pero el maligno, ¿cierto? Como su reino le va a ser quitado, él es que está detrás de todo esto, ¿cierto? Aquí no aparece citado como alguien que va a ser juzgado. Pero sí sabemos, y se nos revela, de que este anticristo viene por la operación de Satanás. Vamos a 2 Tesalonicenses para cerrar, y de eso vamos a terminar hablando el próximo domingo. Ahora solamente vamos a leer una partecita y vamos a terminar. En 2 Tesalonicenses, y los versículos específicos, ¿cierto? Y aquí se estaba hablando del capítulo 2, verso 1 de la Tesalonicenses acerca de la venida de Jesucristo, en cuándo vendría. Así como hay una certeza de su regreso, hay muchos que dicen que Jesús ya ha venido, ¿cierto? Aquí estoy, en el desierto o en la cama, como dice Jesús. Falsos cristos se levantaron, me lo dijo, y engañaron a muchos. Ahí vino un espíritu de horror, se llevaba un par de hermanos y volvió uno. Y no había caso. El hombre primero partió diciendo que Pablo, su evangelio que había predicado era equivocado, era de la circuncisión, y que el pecado no existía. Entonces, le daba una libertad absoluta a la carne, usted podría vivir como quisiera, no arrepentido y ser salvo. Pero ¿qué dice la Escritura? Arrepentido. Ese es el verdadero sentido de la justicia del evangelio. Dios quiere salvar, pero queda bastante también del mal. Y para ello te limpia el pecado en Cristo Jesús, ¿cierto? Primeramente, y nos manda a vivir de una forma distinta, a como vive el mundo, que podríamos entrar en detalle en otro momento. Mucha gente lo siguió, dijo que no iba a morir, murió de una enfermedad. Después, para interpretar el error, la señora dijo que ahora ella era Cristo, la esposa de él, y sigue el engaño. Entonces, en China, como siempre, yo estoy maravillado de esta secta, van a encontrar una nueva religión que nos enteramos pasado ya 30 años. Iglesia del descenso del reino de Dios. ¿Sí? O ya algunos relámpagos orientales. Tomando el texto que como un relámpago del oriente que llega hasta el occidente, ellos decían, Jesús apareció en Occidente para salvarnos, ahora apareció en China para salvarnos en Oriente. Entonces vino, y una persona había sido poseída del Espíritu de Jesucristo porque creían que Cristo es como un espíritu desencarnado, y ahora habla como que fuera Cristo y escrito una Biblia entera, libro entero. La gente lo está leyendo, sacando gente del cristianismo real, engañándolo, ¿cierto? Hablando de santidad, que Cristo había hecho una parte de la salvación, pero ahora basta que Dios nos purifique aquí y ahora vamos a ser salvos. O sea, pero sobre, lo mismo que acá se da en la iglesia de Dios también. Bueno, pero aquí voy yo que esto es así, porque así como
Dios ha dividido a los enemigos suyos que va a darle el pago por medio de Jesucristo. El maligno también ha venido a nosotros en grande ira, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo leímos el domingo pasado? Después que fue echado del cielo a decir grande, sabiendo que tiene poco tiempo, y fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que es el Evangelio. Bueno, él también procurará engañarnos y dividirnos a nosotros. Y lo está haciendo, como es evidente, ¿cierto? Lo acabamos de decir. Pero referente a su regreso, él va a tratar de hacerlo muy confuso para nosotros. Ya hay muchas iglesias que creen en un rapto, creen que el Señor va a llevarse a los justos, ¿cierto? Y el mundo va a seguir existiendo, los aviones se van a caer, ¿cierto? Porque o los trenes se van a descarrilar, o los autos, la gente se va a morir en los trenes, porque los cristianos serían llevados con un rapto, ¿cierto? Espiritual. El cuerpo queda aquí hecho una ceniza. Contrario a lo que dice Cristo, contrario a lo que dice Pablo. Dice que los que murieron no serán delanteros a nosotros, ¿cierto? Ni nosotros delanteros a ellos. El Señor vendrá y los muertos de Cristo resucitarán primero, o sea, la recompensa en el momento en que el Señor regresa. Ya está dividido el cristianismo en ese aspecto. Ya tiene una cuña metida el maligno ahí que nos divide como iglesia. Pero bueno, también, así como divide la iglesia, ¿cierto? En cuanto a la venida de Cristo también ha dividido, va a seguir dividiendo. Los testigos de Jehová son una prueba de ello. Mormones también, que predican el Evangelio totalmente distinto al que Cristo predicó y dicen creer en Cristo. Así que siempre por confusión estamos en los momentos, ¿cierto? Viviendo los momentos previo ¿cierto? A que el Señor regrese. Pero todavía hay cosas que tienen que cumplirse respecto a eso. Dice aquí Pablo: empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Fíjense esa palabra, nuestro recogimiento a Él. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Cuando Jesús dijo que vendría, dice que los vendría a tomar para llevarlos a la casa de su padre. Y ellos le preguntan: ¿dónde, Señor? Se lo puedo citar posteriormente en algún versículo, pero dice: ¿dónde, Señor? Y ahí está el engaño. Porque ellos pensaban que, por ejemplo, él va a ir a buscar un lugar, vamos a ir a ese lugar para que allá no lleve. No. Él dijo una palabra. Dijo, referente a su venida, dijo: donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Cómo yo voy a saber dónde está Cristo? ¿Quiénes son las águilas? ¿Quién es el cuerpo muerto? ¿Cómo sabe usted dónde hay un cadáver? En el desierto. Si está lejos, no es por el olor, no, pero sí que puede ver los buitres. Aunque sea rara la explicación, es muy cierta. Jesús vendrá con los ángeles de su poder. Es decir, no va a poder ser de ninguna forma desapercibido a nadie, para los creyentes sobre todo, que él vendrá en llama de fuego, con los ángeles de su potencia, como dice el Evangelio según San Mateo y los otros ángeles también. Vendrá en llama de fuego y vienen las nubes del cielo, como hablaba Dios de la señal de Jesucristo. Así que dice aquí, en cuanto a nuestro recogimiento a Él, ¿cierto? Que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, que quiere decir profeta, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. Las versiones algunas versiones muy bien traducen aquí: ha llegado. ¿Ah? No se engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá Jesús, ¿se entiende?, sin que venga antes la apostasía, que es la que estamos viendo venir ya entre el cristianismo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, si hay un momento en el cual el Espíritu se puede manifestar, estamos en esos tiempos. Porque ya hay apostasía. Vean el catolicismo, vean los pentecostales mismos, nuestros hermanos, muy temerosos de Dios, tan temerosos de Dios que no predican el Evangelio, porque se considera gente que por tener el Espíritu de Dios no les entra ninguna crítica bíblica. No se arrepientan de sus pecados. Nadie se arrepiente de sus pecados. Solamente los que se les predica el Evangelio todos los días. Trate de estar en una iglesia aparte que le predica el Evangelio todos los días. Vea si Jesús predicaba otra cosa distinta. Siempre predicó el mismo mensaje. No predicó otra cosa. Y eso después del alma al que es fingido. De hecho, en nuestro corazón es engañoso, ¿cierto? Como dice la Escritura. Pero solo Dios puede mantenernos en la fe, con su poder, por su Espíritu. Y aquí dice entonces: no engañe a nadie, porque no vendrá antes que venga la apostasía. Y luego, fíjese, como señal suya de la venida,
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que vamos a seguir estudiando el domingo que viene, ¿cierto? Ya más precisamente. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Tanto que, fíjense, se asiente o se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Aquí Pablo no estaría jugando, ¿cierto? ¿Qué templo sería este? Algunos dicen la iglesia, otros dicen la Santa Cena, los protestantes, ¿cierto? Creen que es algo, una palabra, una frase. No, literalmente, el que se considera Dios va a querer ser adorado como Dios en el templo de Dios, en la Jerusalén terrenal. Es el único lugar donde Dios escogió para ser habitado allí su nombre. Y él sabe que Dios ahí va a ensalzar al Mesías. Bien, 2 versos para terminar. Vamos al Salmo 132. Miren, ese lugar para quién está aparejado o preparado. Aunque hoy esté en ruina, ¿para quién está aparejado ese lugar? 132 dice: (132:1). Ya con la primera frase ya entiende que está hablando de la promesa que Dios hizo a David, el Mesías, que vendría de su descendencia. Porque dice: acuérdate, oh Jehová, de David, ¿cierto? Y de toda su aflicción que juró a Jehová. Prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, etcétera, etcétera. Usted lo puede leer, lo leer. Dice el verso 5: hasta que haya lugar para Jehová. Es para Dios este lugar. Moradas para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata, oímos de ella. Hallámosla en los campos del bosque. Entraremos en sus tiendas, o sea, la de Dios. Encorvarnos hemos al estrado de sus pies. ¿Cuál es el estrado de sus pies? Jerusalén. El lugar donde está el templo de Dios. Ahora, si alguien quiere ser reconocido como Dios, siendo hombre, va a querer sentarse ahí, diciendo que es Dios. Levántate, oh Jehová, a tu reposo. ¿Por qué le llama a tu reposo? Porque Dios dice que escogió ese lugar para hacer habitar allí su nombre. Y dice: y tu arca, la arca de tu fortaleza, y tus sacerdotes se vistan de justicia. O sea, ahí estaba el arca, estaba el santuario, el arca, ¿cierto? Etcétera. ¿Cierto? Usted puede leer. Luego dice, verso 10: por amor de tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David: no se apartará de ello. Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. ¿Cuál será ese trono? Dice: si tus hijos guardaran mi alianza, etcétera, 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 me lo voy a saltar. Verso 13: ¿para qué eligió Dios a Sión? Porque Jehová ha elegido a Sión. ¿Pero para qué? Deseóla por habitación para sí. Ojo. Este es mi reposo para siempre. Allí habitaré, porque la he deseado. Jehová Sama, profecía de Ezequiel, lo que leí la profecía. A su mantenimiento daré bendición. Sus pobres haceré de pan. Asimismo vestiré a sus sacerdotes de salvación. Los sacerdotes de Dios en la ciudad de Jerusalén celestial, que descenderá del cielo, estarán vestidos de ropa blanca limpia y la sangre de Cristo, porque están vestidos de salvación, no de justicia propia. Dice: sus santos darán voces de júbilo. Ahí haré reverdecer, ojo, el cuerno de David. ¿Qué es Cristo? Es decir, el lugar que Dios escogió para que su hijo gobierne sobre la tierra es el santuario, donde Dios habitó, hizo habitar ahí su nombre. Ahí haré reverdecer, ¿cierto? ¿Qué cosa? Allí habitaré porque le he deseado su mantenimiento de bendición, su poder de paz, digamos. Verso 17: ahí haré reverdecer el cuerno de David. Y luego dice: he prevenido lámpara a mi ungido. Ese es Jesús. Lámpara quiere decir un descendiente. A sus hijos vestiré de confusión. Dice: más sobre él, Jesucristo, Rey de Reyes, encerrará la corona. ¿Qué les parece? Entonces, hermanitos, se quiere sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. En ese lugar, ¿Dios ha dicho algo? Yo quiero que reine el descendiente de Jesucristo, de David, mi hijo que hizo que el mundo por el pecado. ¿Están de acuerdo? No hay una confrontación. Él quiere ser adorado como Dios en lugar de Dios. Por eso, probablemente, como están esperando los judíos
armar, porque ya tienen armado su templo, lo van a poner ahí y seguramente va a caer redondito para los judíos esta profecía. Claro, específicamente también la batalla final va a ser esta. Probablemente van a defender ese lugar pensando que es para el anticristo. Y Jesús va a venir a sacarlo con todo su poder. O sea, ellos van a pensar que es El Mesías. el Mesías. Claro, y así lo van a creer. Va a ser Cristo y un anticristo. Claro. ¿Cierto? O alguien que se llama también en lugar de Cristo. Pero acuérdense que va a ser señal por medio de su profeta que va a tener. Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? El mundo, lo digo, no es neutro. Se lo he dicho muchas veces. Hay poderes y potestades que están detrás de todas estas cosas y Dios las ha anunciado. Y nosotros tenemos la revelación bíblica y que el Cristo va a prevalecer. De hecho, ya está sentado a la diestra de Dios. Lo que resta es un dinero detenido todo por el trato, piensa, falta que se manifieste el anticristo. Nada más. Y la señal ya la sabemos, ¿cierto? Ahora, Dios dejó un registro de esto, para que ustedes lo... Porque uno dice, a las muchas letras te vuelven loco, te pueden decir, ¿no? Solo cito dos cositas. Hablando antes del anticristo, dice... Hablando del anticristo, en Daniel 11:26 dice, y el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, con minúscula dice, y contra el Dios, con mayúscula, de los dioses hablará maravilla y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está la determinación. Es decir, Dios lo va a soportar que haga todo esto hasta que venga el momento en que Cristo mismo venga. ¿Quién va a quitarle la vida al anticristo? Jesús. Él va a venir en llamas de fuego. Y él quiera, procura hacer, ¿cierto? Lo que dice acá. Hablando de todo lo que va a hacer, no las del oriente y del norte les pastarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Dice, hablando de este mismo. Dice, y plantará las tiendas de su palacio, fíjense, entre los mares, en el monte deseable del santuario. Monte deseable del santuario es Jerusalén, es el santuario de Israel. O sea, él va a querer dominar y gobernar para llegar a ese lugar y reinar desde ahí en el mundo, diciendo que es Dios, o el ungido de Dios. Es decir, aquí tenemos un tipo que va a adoptar la personalidad y el lugar de Cristo. Y él que lo hace detrás de él, y que le da toda la potestad de Satanás, aquel inicuo que viene por operación de Satanás. Jesucristo mismo dice, y este anticristo se llama la bestia también en Apocalipsis, y dice, y a la bestia de su ejército congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado en el caballo. ¿Cierto? Bueno, Jesús dice, los hiere, los destruye con la espada que sale de su boca, tal como dice Isaías 11, pero eso lo vamos a dejar para mirar en una próxima reunión. Yo llego hasta aquí nomás, solo digo, vuelvo a reiterar, si hay un anticristo, ¿cierto?, que va a venir con la potestad de Satanás, el maligno está trabajando para ello, en las conciencias, perturbando, levantando falsos cristos, y finalmente va a traer este final. O sea, no le importa qué anticristo creas tú, lo que importa es que tú no creas en Jesús. Podés creer en todos los falsos cristos que se han levantado, los que te puedan agradar, ¿cierto? O el que va a venir al final y va a engañar a todos, ¿cierto? El que se va a levantar contra Cristo, el que va a proceder del reino de la bestia y que va a venir con potestad de Satanás. ¿Por qué Dios permite que esto ocurra? No es que Dios permita. Dios quiere que sea así. Porque dice, en Tesalonicenses, donde vamos a leer también, Dios le envía operación de rostro de que crean la mentira a todos los que no recibieron el amor de la verdad o del Evangelio para ser salvos. Si tú crees en el Evangelio tienes vida eterna, si no vas a ser engañado del anticristo. Jesús dijo, el que en mí cree tiene vida eterna. Para el que no cree, dice, ya es condenado. Esto es así lo ha revelado Dios en su palabra. Nosotros tenemos la suerte, ¿cierto?, que es de Dios por supuesto, de que nos ha abierto los ojos antes. Así que gracias a Dios, viene su reino, es un reino de justicia que se va a establecer y que no se corromperá. Y Jesucristo es el Rey de reyes y el Señor de señores. De hecho, por eso dice, Rey de reyes, el Señor tiene príncipe de los reyes de la tierra, o sea, que está sobre todas las autoridades. Y más gozo hay cuando ustedes leen el Salmo 72 y lo comparan con Daniel 7, dice que todas las naciones que sirvieron, Daniel 7, y Salmo 72 dice, se mostrarán delante de él todos los reyes de la tierra. Seamos de esos reyes, ¿cierto? Postremos, besemos al Hijo de Dios, como dice el Salmo. Y para más reunir de todas estas grandes evidencias bíblicas y proféticas, Dios había dicho antes, referente a Jesús y a su resurrección,
tú eres mi hijo y yo te engendré hoy. Y también dice, yo he puesto mi rey sobre Sion, es Jesús. Si uno de sus reyes va a estar en Sion, hay otro que quiere estar también reinando en Sion, no hay acuerdo, va a haber una batalla. Y así está en la Escritura. Pero va a prevalecer Jesucristo, porque es hijo del Dios Todopoderoso. Dios lo bendiga, mi hermano. Amén.